A los 42 años, aquel hombre sostenía una carta escrita 30 años atrás, y por primera vez entendía que Dios siempre le había respondido. La pregunta no era si Dios habló, sino por qué él no lo escuchó antes. El sobre estaba amarillento, con los bordes doblados por el tiempo. Había permanecido escondido durante décadas en el fondo de una caja de cartón, enterrado entre facturas antiguas y fotografías sin marco. El hombre lo observaba en silencio, como si temiera que al abrirlo, algo se rompiera dentro de él. La habitación era pequeña, apenas iluminada por una ventana en una tarde gris. El polvo flotaba en el aire, suspendido como recuerdos que nunca se atrevieron a caer. A los 42 años, su vida no se parecía en nada a lo que había imaginado. No había rabia en su rostro, solo cansancio. Un cansancio profundo, acumulado por años de oraciones que parecían perderse en el vacío. Había dejado de creer no por rebeldía, sino por agotamiento, porque esperar sin respuesta también cansa el alma. Durante años, habló con Dios cada noche, primero con esperanza, luego con insistencia, más tarde con frustración, hasta que un día dejó de hacerlo. No hubo una despedida, solo silencio. Ese silencio se volvió mutuo, y con el tiempo, el hombre confundió la ausencia de respuestas con ausencia de Dios. Todo comenzó con una mudanza. Volver a la casa de su infancia después de la muerte de su madre fue un acto mecánico, sin emociones aparentes. Cada objeto parecía ajeno, como si perteneciera a otra vida. No sabía que ese regreso también lo llevaría a un punto exacto del pasado donde su fe aún estaba viva. La caja estaba etiquetada con una sola palabra escrita a mano: juventud. Dentro había cuadernos escolares, recortes de periódicos de finales de los años 90 y objetos sin valor aparente. Al fondo, casi invisible, descansaba el sobre que cambiaría todo. La fecha estaba escrita con tinta azul, 1993. Tenía 12 años cuando escribió aquella carta. Era un niño que creía que Dios escuchaba todo, incluso las palabras torpes de un corazón pequeño. Un niño que no dudaba, un niño que esperaba. En aquella época, su mundo era simple. Oraba por protección, por no perder a su familia, por no convertirse en alguien vacío. No pedía riquezas ni fama, pedía sentido. Esa fe, pura y directa, sería puesta a prueba por los años que vendrían. Sus dedos temblaron al romper el sello. No sabía por qué su pecho se sentía tan pesado. Al desplegar la hoja, la letra infantil apareció intacta, como si el tiempo no la hubiera tocado. Cada palabra era una oración, cada línea una súplica. La primera frase lo golpeó con fuerza: no quiero perder mi fe cuando sea grande. El aire se volvió denso. Esa oración no había sido respondida como él esperaba, o eso creía. El hombre levantó la vista, con los ojos humedecidos. Apenas había leído la primera línea, y ya entendía que algo no encajaba con la historia que se había contado toda su vida. Si Dios nunca respondió, ¿por qué esa carta parecía conocer exactamente quién había llegado a ser? La verdadera revelación apenas comenzaba. La carta seguía abierta, las respuestas también. El hombre permanecía inmóvil, con la carta abierta entre las manos. No la leía de corrido. Se detenía, respiraba, volvía atrás. Cada frase parecía escrita por alguien que conocía su futuro mejor que él mismo. Afuera, el viento golpeaba suavemente las ventanas, como si el tiempo insistiera en hacerse notar. Las primeras oraciones eran simples. Pedía no estar solo, pedía no perder a su familia, pedía tener fuerzas cuando tuviera miedo. No había grandes ambiciones, solo el deseo profundo de no quedar vacío por dentro. Sin darse cuenta, una imagen se abrió paso en su memoria. Tenía 16 años, cuando su padre enfermó gravemente. Durante meses, la posibilidad de perderlo fue real. Sin embargo, su padre sobrevivió. No de manera milagrosa ni inmediata,
sino a través de tratamientos largos y difíciles. En aquel momento, el hombre nunca lo llamó respuesta divina. Mientras avanzaba en la lectura, una inquietud comenzó a crecer. Varias peticiones de la carta ya habían sucedido, solo que envueltas en procesos dolorosos, largos y silenciosos. Dios no había intervenido como un rayo, había trabajado como una raíz. En 1998, perdió a su mejor amigo en un accidente. Aquello marcó el inicio de sus dudas. Oró por consuelo, pero lo único que recibió fue silencio. O eso creyó, porque fue ese dolor el que lo empujó a escuchar por primera vez el sufrimiento de otros. La carta pedía algo más, que no me vuelva insensible. Y sin notarlo, su vida había sido moldeada por pérdidas que le enseñaron a acompañar, a comprender, a quedarse cuando otros se iban. Durante años confundió respuesta con comodidad. Pensó que si Dios hablaba, lo haría eliminando el dolor. Nunca consideró que algunas respuestas llegan en forma de carácter, resistencia y profundidad interior. La carta parecía anticipar esa confusión. Una frase estaba subrayada con torpeza infantil: que mi vida tenga sentido, aunque no entienda todo. Sus ojos se detuvieron ahí más tiempo del necesario. De adulto, había ayudado a personas sin proponérselo. Había estado presente en momentos clave de otros. Nada de eso le trajo fama ni reconocimiento, pero ahora comprendía algo inquietante. Su vida había sido útil incluso cuando él se sentía perdido. Quedaba una parte de la carta que aún no había leído, la más extensa, la escrita con trazos más inseguros. Si las primeras oraciones ya se habían cumplido, ¿qué decía el final que tanto había evitado? Las respuestas no habían llegado tarde, habían llegado disfrazadas. El hombre apoyó la espalda contra la pared y se dejó caer lentamente al suelo. La carta descansaba sobre sus piernas abiertas. Comprendió que gran parte de su frustración no había nacido de la falta de respuestas, sino de la diferencia entre el ritmo que él esperaba y el ritmo que la vida había seguido. Había querido soluciones inmediatas para preguntas eternas. Desde joven, había aprendido a medir el éxito en plazos cortos. Si algo no sucedía pronto, asumía que no sucedería nunca. Esa urgencia lo acompañó incluso en su relación con Dios. En 2001 tomó la decisión más importante de su juventud: abandonar la fe activamente. No fue un acto impulsivo, fue una renuncia silenciosa. Siguió viviendo, trabajando, avanzando. Pero algo esencial quedó detenido en ese punto. Creyó que Dios se había ido. Nunca consideró que tal vez era él quien había dejado de mirar. La carta, escrita años antes, parecía advertirlo sin saberlo. Al releer ciertas líneas, comprendió algo inquietante. Casi todas sus peticiones requerían tiempo para cumplirse. Madurez, experiencia, fracaso. Nada de eso podía entregarse de inmediato sin romperlo. Recordó un versículo que había aprendido de niño, pero que nunca entendió del todo: porque yo sé los planes que tengo para vosotros. En aquel entonces, creyó que hablaba de resultados. Ahora entendía que hablaba de procesos. Durante años, su vida había sido guiada por decisiones aparentemente comunes. Ninguna parecía divina, ninguna espectacular. Y sin embargo, todas lo habían llevado exactamente a este momento, a esta carta, a esta comprensión. Esperar siempre le había parecido una pérdida de tiempo. Ahora comprendía que para Dios, esperar era una forma de construir. El hombre pasó la mano por su rostro. Quedaba poco por leer, pero intuía que lo más difícil aún no había llegado. La parte donde la carta hablaba del dolor que aún no había sabido interpretar. Doblando lentamente la hoja, se dio cuenta de algo que lo estremeció. Las oraciones más profundas de la carta no pedían felicidad, pedían fortaleza. Y esa fortaleza solo podía nacer de pruebas que aún no había querido aceptar. No todas las respuestas llegan para evitar el dolor. Algunas llegan para atravesarlo.
Hubo un momento específico en el que dejó de esperar. No fue un solo evento, sino una acumulación silenciosa de decepciones. Cada oración sin respuesta visible se fue convirtiendo en una capa más de distancia. La carta, ahora abierta por completo, parecía señalar exactamente ese punto de quiebre. En 2005, enfrentó una pérdida que no supo cómo procesar. Oró con desesperación. Esta vez no pidió sentido. Pidió un cambio inmediato. El cambio no llegó. Y con él se fue la última expectativa. Ya no oraba como antes. Sus palabras eran breves, tensas, cargadas de urgencia. No buscaba entender, buscaba escapar. La carta infantil, en contraste, hablaba de paciencia sin saberlo. Interpretó el silencio como rechazo, como indiferencia. Nunca lo consideró una forma de respeto por su libertad. Dios no lo forzó a creer, tampoco dejó de acompañarlo. El tiempo siguió avanzando, consiguió trabajo, formó relaciones, aprendió a funcionar sin fe, pero no a descansar. Una línea de la carta le llamó la atención con fuerza. Si no me respondes, enséñame a seguir. Nunca recordó haber recibido esa enseñanza. Hasta ahora. Había seguido adelante, no con fe, sino con resistencia. Cada día cumplido sin rendirse era una respuesta que no supo identificar. Dios no había quitado el peso, le había fortalecido la espalda. Por primera vez, una pregunta le incomodó más que el silencio. ¿Y si Dios sí había respondido, pero no como él exigía? La fe no regresó de golpe. Primero apareció la duda de su propia versión de la historia. Tal vez no había sido abandonado. Tal vez había sido guiado sin darse cuenta. Al final de la carta, una última oración esperaba ser leída. Era la más corta y la más peligrosa. A veces la oración no cambia la situación, cambia al que ora. El hombre sostuvo la carta con ambas manos, pero no la abrió de inmediato. El último pliegue parecía más grueso, como si el papel guardara un peso distinto. Durante años había temido este momento sin saberlo. Había leído casi todo, menos aquello que todavía podía cambiarlo. La última oración ocupaba solo una línea. No pedía protección, ni respuestas, ni éxito. Decía, si algún día me pierdo, recuérdame quién quise ser. No lloró de inmediato. Primero llegó una quietud profunda, casi dolorosa. Aquella oración no pedía que nada cambiara afuera. Pedía memoria, identidad. Y de alguna forma inexplicable, esa carta había sobrevivido 30 años para cumplir exactamente esa función. Comprendió algo que lo desarmó. Esa oración sí había sido respondida. No cuando la escribió, no cuando la olvidó, sino ahora, en el único momento en que estaba listo para escucharla. Si hubiera encontrado la carta antes, la habría descartado como ingenua. Si la hubiera leído en medio del dolor, la habría rechazado. El tiempo no fue un retraso, fue una protección. Las palabras regresaron con claridad, como si siempre hubieran estado esperando. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Por primera vez, no sonaron como promesa, sino como explicación. No recuperó la fe de su infancia, entonces recuperó algo más honesto. Una fe sin exigencias, sin plazos, sin condiciones. Una fe capaz de esperar, incluso cuando no entiende. La carta ya no era un mensaje del pasado, era un espejo del presente, un recordatorio de que nunca había sido abandonado, solo acompañado de formas que no supo reconocer. Por primera vez en muchos años, oró sin pedir nada. No buscó respuestas, no pidió cambios, solo dio gracias por haber sido guiado incluso cuando no creía. Al doblar la carta y guardarla en su bolsillo, entendió algo definitivo. No todas las respuestas llegan para ser entendidas en el pasado. Algunas llegan para redefinir el futuro. Pero aún quedaba una decisión por tomar. La carta cumplió su propósito. Ahora faltaba saber qué haría él con la respuesta. La carta descansaba ahora en el bolsillo interior de su abrigo, cerca del pecho. No como un amuleto,
sino como un compromiso silencioso. El hombre salió de la casa de su infancia sin mirar atrás. No estaba regresando al pasado, estaba avanzando con él. Volver no significaba repetir rituales ni recuperar costumbres antiguas. Significaba aceptar una fe sin garantías, una fe que no prometía ausencia de dolor, pero sí sentido dentro de él. En 2022, el mundo aún cargaba las secuelas de años inciertos. El hombre no era ajeno a esa fragilidad colectiva. Por primera vez, su fe no se construía aislada del dolor del mundo, sino en diálogo con él. No hubo anuncios ni declaraciones públicas, solo pequeñas decisiones diarias: escuchar más, huir menos, permanecer cuando antes habría escapado. Ahí comenzó su verdadero regreso. Sus oraciones cambiaron. Ya no estaban llenas de por qué, sino de para qué. No pedía explicaciones, pedía dirección. Y esa dirección llegaba no en palabras, sino en claridad interior. Comprendió que la carta no había llegado para ser guardada, sino para ser encarnada. Su contenido debía transformarse en acciones visibles, aunque discretas. Sin proponérselo, comenzó a estar presente para otros que atravesaban dudas similares. No daba respuestas, ofrecía presencia. Aquello que él había necesitado, ahora sabía entregarlo. El miedo no desapareció. Aún temía volver a sentirse decepcionado, pero ya no permitía que ese temor dictara sus decisiones. No buscó señales extraordinarias. Aprendió a confiar sin exigir confirmaciones constantes. Esa fue, quizás, la fe más difícil de todas. Una noche, al sacar la carta del bolsillo, entendió algo crucial. No estaba hecha solo para él. Tal vez su verdadero propósito aún no se había cumplido. Volver a creer no era el final. Era el inicio de una entrega más grande. La idea no surgió como un plan. Fue más bien una inquietud persistente. Cada vez que pensaba en la carta, sentía que guardarla solo para sí mismo era incompleto, como si la respuesta que había recibido necesitara circular para terminar de existir. Pensó en las personas que había conocido a lo largo de los años, personas cansadas de orar, personas heridas por el silencio, personas que, como él, habían confundido espera con abandono. Compartir la carta implica algo que siempre había evitado: mostrarse vulnerable, no como ejemplo de fe, sino como prueba de duda. Ese riesgo lo asustaba más que el silencio de Dios. Decidió no enseñar, solo contar, no dar conclusiones, sino abrir preguntas. La carta no necesitaba explicación, necesitaba honestidad. La primera vez que compartió la historia fue con una sola persona. No hubo reacción inmediata, solo silencio. Ese silencio, por primera vez, no dolió. Días después, esa persona regresó con los ojos cargados de algo nuevo. No fe plena, no respuestas, esperanza suficiente para seguir. Sin proponérselo, la historia comenzó a repetirse. Personas distintas encontraban en la carta un reflejo propio. La respuesta que llegó tarde para uno, llegaba justo a tiempo para otros. La carta nunca fue solo una respuesta personal. Fue una herramienta, una llave. Dios no había guardado silencio. Había estado preparando un eco. El hombre comprendió que su historia no lo convertía en maestro ni en ejemplo, solo en testigo. Y eso era suficiente. Una noche, al releer la carta una vez más, notó algo que nunca había visto. Una palabra escrita al margen, casi invisible. Una palabra que cerraría el círculo por completo. La carta había viajado en el tiempo. Ahora estaba a punto de revelar su última verdad. La palabra estaba escrita al margen inferior de la hoja, casi oculta por el pliegue del papel. No formaba parte de ninguna oración. Era pequeña, frágil, decía: confía. No estaba subrayada, no estaba explicada, solo estaba ahí, esperando. Por primera vez, el hombre no sintió distancia entre quien había escrito la carta y quien ahora la leía. El niño que oró con fe y el adulto que dudó no eran opuestos. Eran parte del mismo camino.
Comprendió que Dios no había respondido una sola oración, sino todas. Algunas con hechos, otras con procesos, y las más importantes, con tiempo. Las palabras de Jeremías ya no eran una promesa futura, sino una narración pasada. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. El futuro ya había llegado, solo que no se parecía a lo que él había imaginado. El silencio de Dios nunca fue vacío, fue espacio. Espacio para crecer, para decidir, para convertirse en alguien capaz de recibir la respuesta sin romperse. La carta ya no volvió a una caja. Pasó de mano en mano, de historia en historia, no como reliquia, sino como recordatorio vivo. No se convirtió en alguien perfecto, se convirtió en alguien disponible, presente, capaz de esperar sin huir. Aprendió que Dios no llega tarde, llega cuando la respuesta puede salvar, no cuando solo puede impresionar. Tal vez tú también has orado, tal vez también pensaste que nadie respondió. Pero ¿y si la respuesta aún te está formando? La carta no llegó tarde. Llegó cuando el corazón estaba listo, y esa siempre ha sido la forma en que Dios responde. Dios siempre responde. No siempre a tiempo para nosotros, pero siempre a tiempo para su propósito.